Tupecu Machu, magia, veneno sonando en el aire de la 100.1 y nosotros empezamos el recorrido de la agenda porque ya la tenemos en línea la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Sigarán, que además ya ha dado a conocer los nombres de los frentes, entra en esta carrera electoral camino a lo que va a ser el 26 de octubre. ¿Cómo está, ministra? Buenos días, bienvenida a Minuto a Minuto. Carla Alfonso la saluda. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días y muy buenos días al equipo de la radio. Muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a usted por brindarnos unos minutos de su tiempo. Venimos de un fin de semana en donde había muchas expectativas para conocer los nombres de quienes van a integrar cada uno de los frentes, como bien lo decimos, un proceso electoral que todavía está ahí tamizándose, me imagino, con los detalles del tribunal en lo federal, justamente que toma competencia en estas elecciones. Así es, entiendo que todavía están en el proceso de oficialización de las listas. Esperamos que todo salga bien. La verdad que yo estoy muy contenta, muy complacida naturalmente de el honor que me confiere el partido y el frente al que represento, Jujuy Crece en Provincias Unidas, sí, por esta nominación a la candidatura como diputada nacional. Así que bueno, esperamos tener una buena campaña. Mi deseo es que sea una campaña donde los diversos frentes y partidos políticos puedan dialogar y puedan presentarle a los ciudadanos cuáles son sus propuestas para mejorar la Argentina, y que no sea una campaña como ha venido sucediendo, ¿no? Una campaña agresiva, de violencia, de destratos, de injurias, de fake news, que es a lo que estamos asistiendo últimamente en materia política, ¿no? Y me parece que eso no le hace bien a la democracia ni a los ciudadanos, porque confunde a la ciudadanía, porque brinda mala información, porque no permite que se expresen las propuestas y por lo tanto reducen la capacidad de decisión de los ciudadanos. Bien, ministra, un tema que nos parece fundamental destacar, que usted encabeza la lista dando justamente no solo el aporte desde la mirada como funcionaria, que usted viene trabajando fuertemente y recorriendo la provincia hace bastante tiempo, sino también como la voz de una mujer que va a traer justamente distintas propuestas. Preguntarle si ya está planteado cuál va a ser el eje de la campaña o los principales temas que se van a tratar. Mire, en primer lugar quiero destacar que antes de la función pública me he dedicado durante muchos años a la militancia en diversos temas vinculados a la ampliación de derechos humanos, derechos vinculados a las cuestiones de género, derechos de pueblos indígenas, derechos ambientales, derechos de infancia, libertad de expresión. He sido una militante activa en diversos movimientos y en diversas organizaciones no gubernamentales. He participado de lo que ha sido el proceso de lucha del movimiento de mujeres para garantizar una ley de cupos en la provincia de Jujuy, por lo cual realmente siento que todos esos procesos de ampliación de derecho han abierto puertas para que mujeres puedan llegar a los lugares, a los primeros lugares de decisión. Y eso realmente da cuenta de que hay un techo de cristal que empieza a romperse y que las mujeres podemos ingresar en las mismas condiciones que los varones al terreno de la política y al escenario tal vez más democrático del ejercicio de la política, que es el Congreso de la Nación. En relación con la agenda que tenemos desde nuestro frente, es la agenda que tiene que ver con la construcción de un país federal. Lo que ha ido sucediendo en el último tiempo es un avasallamiento a las provincias que son preexistentes a las naciones, ¿no? La nación es el resultado de una decisión de las provincias de constituirse en nación argentina, pero las provincias preexistieron a la nación y por lo tanto merecen un trato digno y respetuoso, que no lo han tenido porque al contrario se han venido reduciendo partidas de coparticipación, se vino haciendo un uso discriminatorio, le diría, de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, beneficiando a unas provincias en detrimento de otras. Se ha desfinanciado a las provincias con fondos específicos que venían a las provincias para sostener cuestiones fundamentales como el Fondo de Incentivo Docente, cuestiones vinculadas a programas sanitarios muy necesarios y a programas de inclusión como los programas de discapacidad, los programas para personas con problemas de cáncer,
Y todo eso lo tuvo que afrontar la provincia, ¿no? Todo ese desfinanciamiento de la nación a través de diferentes mecanismos fue afrontado por la provincia de Jujuy, que aún así sigue teniendo superávit fiscal. Es decir, que somos capaces de mantener un equilibrio fiscal sin reducir los servicios públicos y sin reducir las condiciones que hacen posible el ejercicio de derechos. De manera que el equilibrio fiscal, que por supuesto es un deseo de todo gobierno y es una meta importante, no puede ser el único horizonte de sentido de un proyecto de gobierno. El equilibrio fiscal es el resultado de una decisión política. En esa decisión, que está expresada en el presupuesto, que debe haber presupuesto desde este año, porque hace 2-3 años que la Nación Argentina no tiene presupuesto, el Congreso de la Nación no ha podido sancionar un presupuesto porque el Poder Ejecutivo no ha logrado construir el consenso necesario para sacar la ley madre, que es la ley de distribución de los recursos y que también orienta las políticas públicas. Eso también ha generado un gran perjuicio porque se vienen repitiendo como no hubo presupuesto de la Nación, lo que viene sucediendo es que se repiten los presupuestos en el año 2023, 2024 y 2025, con los mismos fondos del año de diciembre del 2022. Ministra, en estos 3 años ha habido más de un 300% de pérdida de capacidad adquisitiva de estos ingresos. Ministra, ¿qué tal? Hugo Krasnogorova la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Un gusto puntualmente, usted dio recién como un lineamiento general, digamos, bastante detallado en relación a las prioridades generales que van a tener en el Congreso. Me gustaría preguntarle específicamente, ¿cuál va a ser el primer proyecto puntual que va a presentar, digamos, o que evalúa presentar? Mire, la presentación de los proyectos nunca es una decisión individual del legislador, es una presentación consensuada con el frente al que uno pertenece y con el gobierno, además tiene que ver también con los intereses del gobierno de la provincia. En el marco de esta agenda federal hay una discusión que han presentado los gobernadores y que todavía no ha sido tratada por el Congreso de la Nación y seguramente va a seguir siendo debatida el año que viene, que es el proyecto que tiene que ver con la distribución de los aportes del Tesoro Nacional. Esos aportes que representan el 1% de la masa coparticipable no tienen un criterio de distribución. Creo que lo primero que hay que hacer es reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la distribución de los fondos, y no solo de los ATN. Menciono los ATN porque son uno de los temas que los gobernadores que pertenecen al Frente Provincias Unidas vienen impulsando, y entiendo que va a seguir siendo un tema de discusión el año que viene y vamos a involucrarnos fuertemente en esa discusión. Pero hay una diversidad de fondos que se distribuyen de manera absolutamente arbitraria, que son fondos que les corresponden a las provincias. Y lo digo por la propia experiencia que tengo como ministra de Ambiente y Cambio Climático. Hay un fondo que es el Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Ese fondo se constituye con un porcentaje de presupuesto, pero además también se constituye con el 3 por mil de las primas del seguro. Ese fondo, que estaba antes en un fideicomiso, lo que hizo Milei es eliminar todos los fideicomisos y por lo tanto quitó la posibilidad de que esos fondos, hasta que se distribuyeran, pudieran generar intereses y no perder el valor adquisitivo. Esos fondos se distribuyen de manera absolutamente discrecional y han sido subejecutados en el marco de un contexto de emergencia ambiental y climática que requería que esos fondos fueran distribuidos a las provincias para fortalecer sus capacidades de respuesta frente a las emergencias. Creo que, así como ese ejemplo, hay una diversidad de leyes en las que hay que introducir criterios objetivos de distribución para garantizar que el Estado tenga mayor racionalidad también en la distribución de los recursos. Porque esa arbitrariedad que hoy le permite la falta de criterios al Poder Ejecutivo Nacional hace que se cometan situaciones de injusticia, situaciones de discriminación, pero además que se subejecutan recursos en una Argentina donde las provincias necesitan los recursos. El Fondo Nacional, por ejemplo, del Manejo del Fuego, el año pasado tuvo
una subejecución creo que alrededor del 50%, y realmente eso es inadmisible en un contexto donde hubo una diversidad de incendios forestales, sí, donde las provincias requerían ser fortalecidas. Lo digo como un ejemplo, pero creo que lo principal que voy a hacer, digamos, cuál va a ser a qué quisiera dedicarme en el Congreso de la Nación, justamente a esto, a mirar cuáles son todos los recursos que están en las leyes nacionales que pueden ser objetos de sistemas de distribución con criterios objetivos que reduzcan esa discrecionalidad. Uno de ellos, como lo vienen planteando, son los ATENES, pero hay así una diversidad de fondos que todavía subsisten y también vamos a pelear por la subsistencia de esos fondos, porque también hay una decisión de eliminar esos fondos. Sabemos que en el caso de los fondos de bosques nativos, por ejemplo, que es un fondo muy importante para quienes sostienen bosques nativos en diversas categorías de conservación, hay también una vocación de eliminarlo. Y eso tiene que ver con los recursos naturales de las provincias, con la conservación de los recursos naturales de las provincias, de manera que son fondos que les corresponden a las provincias. Y ahí vamos a estar defendiendo los recursos que sean necesarios para asegurar cuestiones fundamentales, no solo de derechos, sino también de condiciones de vida. El tema ambiental, mire, que está tan desestimado y que ha sido tan degradado en la discusión de la política nacional, es un tema central para los próximos años, porque lo que no se haga en materia ambiental de adaptación al cambio climático son consecuencias que vamos a sufrir en todos los aspectos, desde el aspecto productivo, económico, en materia de exportaciones, la pérdida de divisas, la pérdida de capital social, la pérdida de infraestructura, de servicios básicos. Realmente va a ser un problema si es que no entendemos que es necesario trabajar con esta mirada puesta en la adaptación al cambio climático. Los temas ambientales siguen siendo parte de mi agenda, los temas de protección de los derechos conquistados siguen siendo parte de mi agenda, pero naturalmente es una agenda, digo, que nunca es una agenda individual, porque uno no es solamente uno, sino que además pertenece a un proyecto político y además también hay intereses propios de nuestro gobierno que necesitan ser defendidos en el espacio del Congreso. Sí, Alan, para ver un poco su posicionamiento, si usted, supongamos que hoy usted ganó las elecciones, salió segunda, entró como diputada nacional, hoy es 11 de diciembre y se realiza la sesión de diputados que se va a realizar mañana, en donde los diputados quieren aprovechar para rechazar el veto, entre otras cosas, a la ley de discapacidad. ¿Cómo votaría usted? ¿Usted votaría a favor o en contra de los vetos de Milei a la ley de discapacidad, a la moratoria jubilatoria y al aumento de los jubilados? En contra del veto del presidente y a favor de la ley. Me parece muy bueno. Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque vio que en este momento el radicalismo están los radicales con peluca, los radicales más opositores, el caso de Rodrigo de Loreo directamente, que parece un empleado del gobierno, o sea que en el caso suyo la podemos imaginar en la oposición a Javier Milei, obviamente. Miren, mi postura es la siguiente en relación con ese tema, que muchos me los han preguntado y lo he conversado con distintos dirigentes de mi partido. Por mi historia, yo soy una persona progresista, entiendo que es necesario construir una posición de centro en una Argentina que además viene con un electorado muy fastidiado por una manipulación que se hizo también de la agenda progresista y que cansó a la gente y que hizo que la gente hoy defeccionara de muchas conquistas históricas vinculadas a esta agenda. Yo vengo de ese campo, no tengo realmente ninguna cercanía con la libertad, con el pensamiento de la libertad avanza, pero también entiendo que soy parte de un proyecto y que además represento al pueblo de mi provincia y tengo la responsabilidad de dialogar y de construir consensos y de entrar en procesos de negociaciones en el mejor sentido de la palabra, no negociaciones económicas, sino negociaciones políticas para encontrar las mejores respuestas. Es lo que vengo haciendo en el Consejo Federal de Ambiente, donde soy una voz opositora a muchos de los temas que se plantean, pero aún así desde ese lugar de oposición he logrado que podamos construir consenso. Creo que la Argentina requiere salir de esa radicalidad de posturas y requiere también
salir de las grietas, de los precipicios, de los abismos que se han construido entre las fuerzas políticas, porque podemos tener muchas diferencias y de hecho por eso cada uno constituye un espacio con su propia identidad política, pero también necesitamos construir un diálogo y un consenso. Eso no significa que uno abdique de sus propios principios ni de los principios de su partido, pero a veces es necesario construir consensos en algunos temas que consideremos fundamentales. Es decir, que mi postura es, yo voy a defender naturalmente mis principios, no puedo votar en contra de mis principios, y es algo que le dije muchas veces a los dirigentes, que yo tengo una postura de una oposición, no le digo dialoguista, una oposición racional, que es lo que se espera en una democracia de los partidos que no son del oficialismo. Bien, tengo una postura de una oposición racional, pero soy una oposición democrática, que dialoga, que intercambia, que debate, que expone argumentos y que puede ser capaz de salirse de ese espacio al que nos quiere llevar la libertad avanza de confrontación, de una confrontación no de ideas, sino de una confrontación más vinculada a, le diría que a un debate de baja calidad institucional, ¿no? Porque cuando se establecen, no sé, los insultos, los agravios, las calumnias, las injurias, como base de ese debate, realmente degrada la calidad del debate democrático y deshonra al Congreso de la Nación. Justamente, ubicándonos en este lugar, ¿no?, en donde el Congreso tiene un rol fundamental dentro de lo que es la organización de una nación, pero entendiendo también de cómo el gobierno, ¿no?, actual, el gobierno nacional, le quita la legitimidad, la transparencia, si lo podemos poner de esta manera, donde no se puede debatir, donde no se puede dialogar, y que constantemente nosotros vemos las sesiones que directamente empiezan a los 2-3 minutos de forma agresiva, de forma violenta, en donde no se escuchan a ninguna de las fuerzas poner sobre la mesa, exponer y de esta manera también traer fundamentos, como bien lo decía usted. ¿Cuál es la mirada, la reflexión del actual Congreso hoy, como está conformado y con toda esa grieta que aparentemente no se puede solucionar y tampoco busca soluciones en conjunto? El Congreso hoy tiene una dinámica compleja por lo mismo que usted ha señalado, ¿no? Por esta tiene la libertad avanza de respeto y de desvalorización del Congreso como la máxima expresión de la construcción democrática. Yo creo que hay que avanzar hacia un pacto de diálogo democrático en el Congreso de la Nación, pero eso requiere de muchos acuerdos, ¿no?, de los diversos partidos políticos, y creo que la Libertad Avanza en algún momento también va a tener que entender que necesita de ese diálogo democrático, porque no puede vivir vetando las leyes del Congreso. De hecho va a tener muchos reveses judiciales, y ya de hecho los tuvo con el tema de discapacidad, sí, y con otros temas más. Con la reforma laboral de la ley base, varios tuvo ya. Diversos sentencias adversas al posicionamiento del gobierno nacional. De manera que yo creo que la Libertad Avanza también va a tener que modificar esa postura en el Congreso de la Nación. Tal vez, le digo, sea necesario plantear un nuevo pacto de diálogo democrático. No soy yo tal vez la persona que lo deba plantear, pero creo que es imprescindible y necesario construir ese pacto, porque ya sabemos a qué nos lleva la violencia política. Hemos sufrido durante los argentinos, hemos soportado durante muchos años la violencia política por izquierda y por derecha, y realmente es un camino inconducente, y creo que además no es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Los ciudadanos esperan de sus representantes la capacidad de poder dialogar y construir respuestas que mejoren la vida de la gente. Y no es posible hacerlo si no podemos retomar y reencauzar ese diálogo. Así que también es mi vocación. Por eso empecé esta nota diciéndole que esperaba que esta campaña sea una campaña de intercambio de propuestas y no de agravios continuos, sino que sea una campaña que nos permita a los candidatos decir qué Argentina estamos queriendo construir cada uno desde su espacio político, cuáles son
los lineamientos básicos de la discusión que queremos llevar al Congreso, y cuáles son las propuestas y cómo necesitamos que se construyan esas propuestas. En este contexto actual de beligerancia del presidente fundamentalmente, y muchos de sus voceros en el Congreso de la Nación, es muy difícil construir consenso. Pero yo entiendo que la propia realidad va a ser que La Libertad Avanza tenga necesariamente que sentarse a dialogar con las provincias. De hecho, eso es lo que está sucediendo. Cuando los gobernadores se unieron y empezaron a plantear críticas a muchas de las medidas del gobierno nacional y de reclamar por los derechos de las provincias, hubo algún intento de retroceso de algunas medidas, y creo que, y de hecho, en relación con los ATN, están planteando una propuesta alternativa. Sí. Es decir, que también la propia dinámica política va a hacer que La Libertad Avanza tenga que retroceder en relación con estas dinámicas tan ineficientes y que tienen que ver con la desvalorización de la política que tiene La Libertad Avanza. Mire, no hay posibilidad de construir democracia ni república sin política. Hay que reivindicar la política como la capacidad de construir respuestas y de construir un diálogo que permita la toma de decisiones en el Congreso de la Nación y en el Poder Ejecutivo. Realmente creo que esa degradación de la política que ha instalado La Libertad Avanza, y que lo veo en las redes sociales, ¿no? Uno ve las redes sociales y digo, todos los que somos candidatos hoy estamos expuestos a una catarata de insultos, de agravios continuos, y eso tiene que ver con un concepto que instaló La Libertad Avanza, ¿no? Que la política solo es corrupción, que la política es negociado, que la política no sirve, que, digo, si no es a través de la política, ¿cómo tomamos decisiones y cómo elegimos representantes? No sé si el trasfondo de La Libertad Avanza es eliminar la democracia e ir a un régimen autocrático, porque lo cual sería para nosotros un retroceso enorme, que no lo permitiríamos naturalmente. Vamos a defender la democracia siempre, como nos enseñó Raúl Alfonsín. No estamos dispuestos a retroceder en la construcción de un régimen democrático, y ese régimen necesita de la política, de la mejor política. La política ha cometido errores seguramente, es imperfecta seguramente, y la ciudadanía nos está diciendo que tenemos que mejorar la política, pero también la ciudadanía tiene que recuperar el valor que tiene la política como la fuerza capaz de construir lo que necesita la Argentina. Así es. Ministra, nosotros le agradecemos un montón por este diálogo. Seguramente vamos a tener la posibilidad de encontrarnos acá en el estudio ya cuando se largue oficialmente la campaña, y de esta manera también adentrarnos en otros temas, ¿no? Que van a ir surgiendo seguramente del sondeo y del termómetro en las calles. Desde ya, más que agradecidos por esta comunicación al Tribuno de Jujuy y también a FM Sol. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Hugo, a FM Sol y al Tribuno de Jujuy por esta conversación. Que tengan muy buenos días. Igualmente. Un abrazo grande, ministra. Ahí dialogábamos con la ministra de Ambiente y Cambio Climático, candidata en primer término a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Cigarán, que estuvo dialogando con nosotros.